Cuando hablamos de la historia de la moda, solemos imaginar nombres que nacen con un destino escrito, diseñadores que desde la infancia sabían que querían conquistar pasarelas, o casas de lujo que crecieron con una línea recta de éxito. Pero la historia de Miuccia Prada es diferente, sorprendente y profundamente inspiradora. Es la historia de una mujer que nunca planeó ser diseñadora, que incluso dudaba de querer dedicarse a la moda y que, sin embargo, transformó un negocio familiar en uno de los imperios más influyentes del mundo. Para comprender el impacto de Miuccia, primero debemos regresar al principio, al origen de la marca Prada. Fundada en 1913 en Milán por Mario Prada, el abuelo de Miuccia, la firma comenzó como una tienda de artículos de cuero de alta calidad, bolsos, baúles y accesorios hechos a mano con materiales exquisitos eran el sello de la casa. Su prestigio creció rápidamente, tanto que en 1919 la tienda fue nombrada proveedora oficial de la Casa Real Italiana. En aquella época, Prada representaba lujo artesanal, discreto y refinado, un lujo que conquistaba a las élites por su excelencia y elegancia. Sin embargo, tras varias décadas, la marca se había convertido en algo estático. Prada era respetada, sí, pero carecía de innovación. A finales de los años 60 y principios de los 70, parecía ser una casa destinada a quedar como un recuerdo del pasado. Un nombre antiguo en un mundo de moda que se transformaba cada día. Y en ese punto de la historia, aparece Miuccia Prada, una mujer que parecía tener un camino muy distinto al de continuar con el negocio familiar. Nacida en 1949 en Milán, Miuccia no era la típica heredera de un imperio de lujo. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Milán y además se doctoró en filosofía. Su interés estaba más cerca de la intelectualidad, el arte y el activismo que de la moda. De hecho, fue una joven profundamente comprometida con la política y con la lucha feminista en Italia durante los años 70. Participaba activamente en grupos sociales y defendía con pasión la igualdad de derechos. Nadie, ni siquiera ella misma, imaginaba que se convertiría en una de las diseñadoras más revolucionarias de su tiempo. Sin embargo, la vida a veces nos coloca frente a retos que parecen contradictorios y que con el tiempo se convierten en el escenario perfecto para revelar nuestro verdadero talento. En 1978, Miuccia asumió el control de Prada, casi por obligación familiar. Lo hizo sin entusiasmo, sin imaginar que estaba a punto de iniciar un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la moda. Lo más impactante de esta etapa es que Miuccia no tenía formación en diseño. No era una costurera ni una creadora tradicional. Y ahí radica el primer secreto de su éxito. No temer al desconocimiento, sino transformarlo en una ventaja. Porque Miuccia no veía la moda desde los moldes clásicos, la veía con los ojos de una intelectual, de alguien que podía cuestionar lo establecido y reinventarlo. El momento decisivo llegó cuando introdujo un material que parecía completamente ajeno al mundo del lujo, el nylon. En una época donde el lujo estaba asociado únicamente a pieles, sedas y materiales considerados nobles, Miuccia se atrevió a lanzar un bolso de nylon, resistente y minimalista. Muchos lo consideraron un riesgo absurdo. ¿Quién pagaría por algo tan utilitario? Pero lo inesperado sucedió. Ese bolso se convirtió en un éxito absoluto y redefinió el concepto de lujo. Prada dejó de ser sinónimo de pasado para convertirse en símbolo de modernidad e innovación. Este es uno de los primeros mensajes inspiradores de su historia. La grandeza no siempre está en seguir lo que dicta la tradición, sino en tener la valentía de romper con lo establecido y crear nuevas reglas. Lo que parecía una locura se transformó en el inicio de una revolución. Con ese primer gran paso, Miuccia descubrió su capacidad para observar el mundo, reinterpretarlo y traducirlo en moda. No buscaba solo vestir cuerpos, sino expresar ideas. Su formación en filosofía y política se convirtió en su arma secreta. Prada comenzó a destacar no solo por la calidad de sus productos,
sino por el trasfondo intelectual de sus colecciones. Cada diseño era un diálogo con la sociedad, un espejo de la cultura contemporánea, una provocación que invitaba a reflexionar. En poco tiempo, Prada pasó de ser una firma respetable pero estática a un laboratorio de innovación. Y todo gracias a una mujer que, sin proponérselo, encontró en la moda un lenguaje para expresar su visión del mundo. El mensaje que nos deja esta primera parte de su historia es poderoso. A veces los caminos que menos esperamos son los que nos conducen a nuestra verdadera grandeza. Miuccia Prada no buscaba la moda, pero la moda la encontró a ella. Y en esa intersección nació una de las historias de éxito más fascinantes de todos los tiempos. Este es apenas el comienzo. En la próxima parte veremos cómo Miuccia pasó de ese primer éxito con el nylon a construir una identidad propia, convirtiendo a Prada en el símbolo de una nueva era, el lujo intelectual, sofisticado y profundamente innovador. El éxito inicial del bolso de nylon no fue una casualidad. Fue la chispa que encendió una nueva manera de entender la moda. Para Miuccia Prada, ese material era mucho más que un simple tejido. Era una declaración, un mensaje al mundo. El lujo no debía estar encadenado a los símbolos tradicionales, sino que podía ser redefinido desde lo inesperado. Lo que otros veían como un error, ella lo convirtió en oportunidad. Y ese es uno de los primeros grandes secretos de Miuccia, su capacidad de ver belleza y sofisticación en aquello que otros ignoraban. Donde la industria veía utilitarismo, ella veía elegancia moderna. Donde otros apostaban por lo ostentoso, ella buscaba la discreción y la inteligencia. Con esta mentalidad, Prada comenzó a diferenciarse radicalmente de otras casas de lujo. Mientras las grandes marcas apostaban por logos visibles, opulencia y diseños clásicos, Prada se inclinaba por lo contrario: minimalismo, sobriedad y un aire enigmático. Era como si dijera al público: la verdadera elegancia no necesita gritar, puede susurrar y aún así dominar la conversación. En los años 80, Miuccia empezó a expandir su visión. Introdujo calzado, ropa prêt-à-porter y accesorios que seguían esa misma línea, sencillos en apariencia, pero cargados de un simbolismo poderoso. Prendas que hablaban de modernidad, de mujeres independientes, de un lujo pensado no para ostentar, sino para acompañar vidas sofisticadas y urbanas. Prada se convirtió en el refugio de quienes buscaban algo más que belleza. Buscaban significado. Y aquí surge uno de los aspectos más motivadores de su historia. Miuccia no tenía la formación tradicional de una diseñadora, y lejos de verlo como una debilidad, lo transformó en su arma secreta. Su mirada era distinta porque no estaba condicionada por las reglas del diseño clásico. Su filosofía y su formación política la llevaban a preguntarse: ¿qué significa la moda en un mundo cambiante? ¿Cómo puede la ropa reflejar la identidad de las personas? ¿Cómo puede el lujo dialogar con la cultura contemporánea? Esas preguntas se convirtieron en el motor de Prada, y ese enfoque intelectual atrajo a un nuevo tipo de cliente: hombres y mujeres cosmopolitas, profesionales, artistas, académicos, que encontraban en Prada un reflejo de su propio estilo de vida. Prada ya no era solo moda, era una declaración cultural. En esta etapa también se revela otro secreto de Miuccia: su capacidad de convertir la contradicción en belleza. Mientras otros diseñadores buscaban coherencia estética, ella jugaba con lo inesperado. Diseños que parecían austeros, pero que escondían detalles lujosos. Prendas que combinaban lo feo y lo bello, lo práctico y lo sofisticado. Este enfoque, que muchos al inicio no comprendieron, se convirtió en su sello personal. Prada se volvió un espacio donde las contradicciones se reconciliaban y creaban algo completamente nuevo. Un ejemplo claro de esta visión fue el lanzamiento de la colección de ropa femenina en 1988. Allí, Miuccia presentó un estilo distinto al de la época: faldas largas, siluetas sobrias, colores apagados como el marrón y el verde oliva.
En un momento en que la moda exaltaba el exceso y la extravagancia de los 80, Prada ofrecía discreción, minimalismo y elegancia contenida. Al principio, muchos dudaron. ¿Podría este estilo competir con el brillo y la ostentación de otras marcas? Pero muy pronto se demostró que sí. Prada se convirtió en la alternativa sofisticada, en el lujo para quienes preferían pensar antes que presumir. Este movimiento reveló otra enseñanza motivadora. Atreverse a ir contra la corriente puede ser el camino hacia la grandeza. Miuccia no se dejó seducir por las tendencias dominantes. Confió en su visión, aunque pareciera arriesgada, y esa valentía la llevó a crear un espacio único en el mundo de la moda. En paralelo, Prada comenzó a construir una estética visual que se volvió inconfundible. Las campañas publicitarias de la marca no buscaban ser fáciles de consumir. Eran imágenes artísticas, a veces inquietantes, que invitaban a la reflexión. La marca no vendía únicamente productos, vendía una forma de pensar, una filosofía. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, Prada fue consolidándose como sinónimo de elegancia intelectual. No era solo ropa para vestir, era un manifiesto para quienes entendían que la moda también podía ser un espacio de ideas. El bolso de nylon fue apenas el primer paso. La verdadera transformación estaba en marcha, y Miuccia estaba demostrando que el lujo podía ser moderno, provocador y cerebral. El mensaje que nos deja esta etapa es contundente. No importa si tu origen no coincide con lo que el mundo espera de ti. Lo que realmente importa es la valentía de aportar una visión distinta. Miuccia Prada no intentó imitar lo que ya existía. Creó algo nuevo desde su propia autenticidad, y eso es lo que la convirtió en una pionera. En la próxima parte veremos cómo, durante los años 90, Prada pasó de ser una firma respetada a convertirse en un fenómeno global. Una época en la que el minimalismo de Miuccia no solo conquistó al público, sino que marcó la estética de toda una década. Los años 90 fueron una época de cambio profundo en la moda. El exceso colorido y extravagante de los 80 empezaba a quedar atrás, y una nueva generación buscaba algo distinto. Sobriedad, elegancia moderna y prendas que transmitieran sofisticación sin necesidad de ostentar. Fue en este contexto donde Miuccia Prada encontró el escenario perfecto para consolidar su visión. Desde finales de los 80, ya había plantado la semilla de lo que sería su revolución estética. Pero fue en los 90 cuando Prada explotó como fenómeno global. Lo que Miuccia ofrecía no era simplemente ropa, era una filosofía minimalista que hablaba de inteligencia, discreción y poder silencioso. Las colecciones de Prada se distinguieron por su capacidad de transformar lo aparentemente sencillo en objetos de deseo. Colores neutros, cortes limpios, tejidos funcionales, todo lo que en manos de otros parecía aburrido, en Prada adquiría un aura de sofisticación única. La mujer Prada no necesitaba brillar con lentejuelas ni llamar la atención con excesos. Su fuerza estaba en la sutileza, en un estilo que reflejaba confianza y personalidad. Lo más interesante es que este minimalismo no era un vacío estético. Miuccia le dio profundidad intelectual. Sus diseños eran una declaración contra la superficialidad, un recordatorio de que la moda también podía ser reflexión, cuestionamiento y provocación cultural. Cada colección se convertía en una especie de manifiesto que hablaba del papel de la mujer en el mundo, del poder de lo práctico y de la elegancia que no busca aprobación. Fue en esta década que surgió un término que marcaría un antes y un después, el ugly chic o feo elegante. Miuccia lo convirtió en una de sus armas creativas más provocadoras. Ella se atrevía a combinar colores poco convencionales, estampados desafiantes y elementos que no encajaban en los cánones tradicionales de belleza. El resultado no era feo, sino radicalmente moderno. Prada enseñó al mundo que la elegancia no está en seguir reglas, sino en tener la confianza de romperlas. Este enfoque conectó profundamente con las mujeres profesionales y cosmopolitas de los 90.
Prada se convirtió en el uniforme de una generación de ejecutivas, creativas y líderes que buscaban prendas que reflejaran su poder sin caer en el cliché de lo ostentoso. Vestir Prada era un símbolo de inteligencia, independencia y sofisticación. Pero no solo la ropa definió esta era. Los accesorios jugaron un papel fundamental. Los bolsos y zapatos de Prada se convirtieron en objetos de culto. El nylon, que en los 80 había sido un experimento atrevido, se consolidó como material icónico de la casa. Las mochilas y bolsos de nylon negro con el triángulo metálico de Prada se transformaron en piezas codiciadas en todo el mundo, símbolos de un lujo moderno y práctico. El ascenso de Prada en esta década fue tan poderoso que la marca dejó de ser simplemente una opción más dentro del lujo. Se convirtió en el símbolo de una nueva era. Mientras otras casas se aferraban a la ostentación, Prada representaba la sofisticación intelectual. Era la marca de quienes querían diferenciarse sin necesidad de gritarlo. Este éxito también se reflejó en la expansión internacional. Prada abrió boutiques en las principales capitales del mundo: Nueva York, París, Londres, Tokio. Cada tienda era un templo de sobriedad y modernidad, un reflejo de la identidad que Miuccia estaba construyendo. Prada ya no era solo una marca italiana, era un fenómeno global, y aquí aparece otro de sus secretos mejor guardados: su alianza con Patrizio Bertelli, su esposo y socio estratégico. Mientras Miuccia se concentraba en la visión creativa, Patrizio se encargaba de la parte empresarial, transformando a Prada en una compañía moderna y financieramente sólida. Juntos construyeron un modelo donde la creatividad y el negocio se potenciaban mutuamente. Este equilibrio fue clave para el crecimiento meteórico de la marca. El mensaje motivador de esta etapa es claro: el verdadero poder no siempre se exhibe con ruido. Muchas veces, la grandeza está en lo sutil, en lo que parece sencillo, pero transmite una fuerza inquebrantable. Prada demostró que la moda no necesita ser estridente para ser transformadora, que la elegancia puede ser silenciosa y aún así conquistar el mundo. A finales de los 90, Prada no solo era una marca reconocida, era la marca que marcaba tendencia. Su minimalismo sofisticado definió la estética de toda una década y la posicionó como una de las casas más influyentes del planeta. En la próxima parte veremos cómo, con esa base sólida, Miuccia Prada se atrevió a expandir aún más su visión, lanzando Miu Miu, una marca hermana que le permitió explorar un costado más juvenil, experimental y atrevido, y cómo eso reforzó aún más su lugar como una de las mentes creativas más brillantes de su tiempo. El éxito arrollador de Prada en los años 90 había consolidado a Miuccia como una de las voces más influyentes de la moda mundial. Sin embargo, lejos de conformarse con ese reconocimiento, decidió dar un paso que sorprendió a todos: crear una marca paralela, Miu Miu, presentada en 1993. Esta decisión no fue casual ni caprichosa. Era la prueba de que su mente creativa necesitaba nuevos canales de expresión y de que no se conformaba con ser la reina del minimalismo. Miu Miu, cuyo nombre surgió del apodo íntimo de la diseñadora en su familia, nació como un espacio de libertad absoluta. Si Prada representaba sobriedad, intelectualidad y sofisticación silenciosa, Miu Miu sería la cara más juguetona, atrevida y experimental de Miuccia. Era la oportunidad de explorar otro lenguaje estético, uno menos racional y más impulsivo. Desde el inicio, las colecciones de Miu Miu se distinguieron por su rebeldía: colores vivos, estampados poco convencionales, cortes provocadores, todo lo contrario a la contención que caracterizaba a Prada. Era como si Miuccia hubiera abierto una ventana a su propia juventud, a esa mujer curiosa, con espíritu libre, que buscaba cuestionar las normas establecidas. Este contraste no fue un error, sino un movimiento estratégico y visionario. Con Prada, Miuccia hablaba a la mujer profesional, madura y cosmopolita. Con Miu Miu, en cambio, se dirigía a una generación más joven
irreverente y soñadora, que quería diferenciarse a través de la moda. Prada era la seguridad. Miu Miu, la osadía. Un secreto poco conocido detrás de la creación de Miu Miu es que Miuccia lo concibió no solo como una marca comercial, sino como un laboratorio creativo. Era el lugar donde podía experimentar sin miedo al fracaso, probar combinaciones arriesgadas y llevar al límite sus ideas. Muchas de las innovaciones que años después llegaron a Prada se ensayaron primero en Miu Miu, lo que demuestra su genial capacidad de planificación y visión a largo plazo. El impacto de Miu Miu fue inmediato. No se trataba simplemente de otra línea juvenil, sino de un proyecto con identidad propia que pronto captó la atención de la crítica y de las nuevas generaciones. Las campañas publicitarias de Miu Miu se volvieron icónicas. En ellas no se mostraban modelos perfectas, sino mujeres reales con actitudes desafiantes, miradas intensas y una autenticidad que rompía con los estándares. Miuccia estaba redefiniendo la narrativa visual de la moda juvenil. El éxito también vino acompañado de un mensaje motivador que marcó la filosofía de Miu Miu. La moda no es solo para encajar, sino para expresarse y desafiar. Mientras otras casas buscaban complacer a las masas, Miu Miu se atrevía a incomodar, a provocar conversaciones, a invitar a la juventud a ser irreverente y auténtica. Este nuevo universo también trajo consigo una expansión del poder creativo de Miuccia. Ahora debía dirigir dos marcas con personalidades distintas, casi opuestas, sin que ninguna perdiera coherencia. Y lo logró con maestría. Prada y Miu Miu no se solapaban, se complementaban. Cada una tenía un público distinto, pero ambas llevaban la firma inconfundible de su creadora. Uno de los secretos mejor guardados de esta etapa fue la habilidad de Miuccia para usar el contraste como motor creativo. Mientras muchos diseñadores temen contradecirse o mostrar facetas diferentes, ella entendió que la riqueza está en la diversidad. Prada representaba su lado racional e intelectual, Miu Miu, su costado lúdico y emocional. Juntas formaban un universo completo que mostraba que la mujer no es una sola cosa, es compleja, múltiple y cambiante. El mensaje para todos los que buscan inspiración en esta historia es claro. No tengas miedo de explorar todas tus facetas. No tienes que encasillarte en una sola identidad para tener éxito. Al contrario, aceptar tus contradicciones puede convertirse en tu mayor fortaleza. En los años que siguieron, Miu Miu no solo consolidó su lugar como marca juvenil de lujo, sino que también se transformó en un espacio cultural. Sus desfiles se volvieron eventos esperados, cargados de energía, irreverencia y creatividad pura. Mientras Prada mantenía su rol de referencia intelectual, Miu Miu se convertía en sinónimo de frescura y audacia. Con dos marcas triunfando en paralelo, Miuccia Prada alcanzó un nivel de influencia sin precedentes. Ya no era simplemente la heredera de una empresa familiar. Era una visionaria que había logrado construir un imperio con múltiples voces, todas coherentes y profundamente conectadas con las mujeres de su tiempo. En la siguiente parte veremos cómo, con Prada y Miu Miu ya consolidadas, Miuccia enfrentó uno de los desafíos más grandes: la expansión empresarial y la entrada en un mundo aún más competitivo, donde tendría que demostrar que su talento creativo también podía sostener una estrategia global de negocios. A mediados de los años 90, Miuccia Prada ya había transformado a la empresa familiar en un ícono global. Prada era sinónimo de minimalismo sofisticado e intelectual. Miu Miu representaba la juventud y la rebeldía. Pero para Miuccia y Patrizio Bertelli, su esposo y socio estratégico, eso no era suficiente. Ellos entendieron algo que pocos diseñadores logran ver. Para que una visión creativa trascienda, necesita sostenerse con una base empresarial sólida y con la capacidad de expandirse más allá de lo esperado. Fue así como Prada comenzó un proceso que la llevaría a convertirse en un conglomerado internacional de lujo. Bajo la dirección creativa de Miuccia y la visión empresarial de Bertelli, la compañía inició un ambicioso plan de expansión.
No se trataba únicamente de abrir más boutiques en diferentes capitales del mundo. Se trataba de transformar a Prada en un grupo capaz de competir con gigantes como LVMH y Kering. El camino no fue fácil. La moda es un terreno donde la creatividad y el negocio suelen chocar. Pero en Prada existía un equilibrio casi perfecto. Miuccia aportaba ideas revolucionarias, colecciones que desafiaban el statu quo y campañas que redefinían la comunicación del lujo. Patrizio, en paralelo, construía la estructura empresarial necesaria para sostener ese crecimiento: logística, producción, adquisiciones estratégicas y un modelo de gestión que permitiera a Prada ser no solo una marca, sino un emblema de poder económico. Uno de los movimientos más importantes de esta etapa fue la expansión en accesorios y calzado. Si bien la ropa había sido el motor creativo, los bolsos, zapatos y gafas de Prada se convirtieron en verdaderas máquinas de crecimiento. El icónico bolso de nylon, que en sus inicios parecía un experimento arriesgado, se consolidó como pieza esencial del lujo contemporáneo y generó un enorme volumen de ventas. Prada entendió algo fundamental: los accesorios no eran un complemento, sino un pilar del negocio. En paralelo, la arquitectura de las tiendas Prada se convirtió en otro factor diferenciador. Miuccia y Patrizio apostaron por colaboraciones con arquitectos de renombre, como Rem Koolhaas, para diseñar boutiques que no fueran simples puntos de venta, sino espacios culturales inmersivos. Cada tienda era un manifiesto arquitectónico que reflejaba el espíritu de la marca. Este enfoque visionario convirtió a las boutiques de Prada en experiencias que iban mucho más allá del consumo. Pero el secreto mejor guardado de este proceso de expansión fue la manera en que Miuccia Prada nunca permitió que la ambición empresarial debilitara la esencia creativa. Mientras otras marcas crecían a costa de repetirse o volverse predecibles, Prada seguía siendo sorprendente. Cada desfile, cada campaña, cada producto respiraba innovación y una visión intelectual del lujo. Este equilibrio entre lo creativo y lo empresarial fue lo que cimentó el imperio Prada. Otro capítulo decisivo fue la apuesta por adquisiciones estratégicas. En los 90, Prada compró participaciones en marcas como Jil Sander, Helmut Lang y Church's, con la intención de ampliar su portafolio y competir con los grandes conglomerados. No todas esas apuestas resultaron exitosas, pero mostraron la ambición de Miuccia y Patrizio por llevar a Prada más allá de lo imaginable. Este aprendizaje demostró algo esencial. No todos los riesgos conducen al éxito inmediato, pero cada paso arriesgado fortalece la visión a largo plazo. El mensaje inspirador de esta etapa es contundente. Los sueños creativos pueden convertirse en imperios si se combinan con estrategia y disciplina. Miuccia demostró que el arte y la moda pueden convivir con el mundo empresarial sin perder autenticidad. Prada se convirtió en prueba viviente de que la creatividad puede ser el motor de un gigante corporativo. A finales de los 90 y principios de los 2000, Prada ya no era simplemente una marca. Era un conglomerado en expansión, con presencia en todos los continentes y con un modelo de negocio que equilibraba tradición, innovación y estrategia. Su historia inspiraba a emprendedores y creativos de todo el mundo. Si una pequeña tienda de artículos de cuero fundada en Milán podía convertirse en un imperio global, cualquier sueño, con la mezcla adecuada de visión y disciplina, podía lograrse. Con este crecimiento vino también una nueva etapa de desafíos. El mundo de la moda estaba entrando en la era de la globalización acelerada, y las reglas del juego cambiaban a cada momento. Prada debía demostrar que no solo podía crecer, sino también mantenerse relevante en un escenario cada vez más competitivo y cambiante. En la próxima parte, exploraremos cómo Miuccia Prada, lejos de acomodarse en su éxito, utilizó su creatividad para dar un giro aún más audaz, convertir a Prada en un referente cultural global, no solo de moda, sino también de arte, cine y pensamiento contemporáneo. El inicio de los años 2000 marcó un punto decisivo en la trayectoria de Miuccia Prada.
El mundo estaba cambiando con la globalización, la digitalización emergente y un consumidor cada vez más exigente. En ese contexto, Miuccia entendió que la moda no podía limitarse a la ropa ni a los accesorios. Había que elevarla a un nivel más profundo, donde dialogara con otras disciplinas, donde la marca no solo vistiera a las personas, sino que también las inspirara y las hiciera reflexionar. Fue así como Prada comenzó a transformarse en una fuerza cultural global. Y detrás de esa visión estaba la mente inquieta y provocadora de Miuccia, siempre dispuesta a cruzar límites y a derribar barreras. Ella nunca vio la moda como un fin en sí mismo, sino como un lenguaje capaz de conectarse con el arte, la arquitectura, el cine, la filosofía y la política. Uno de los movimientos más impactantes de esta etapa fue la creación de la Fondazione Prada, establecida en 1993, pero consolidada con fuerza en los años 2000. Lo que comenzó como una iniciativa para apoyar proyectos artísticos contemporáneos se convirtió en una de las instituciones culturales más influyentes del mundo. Su sede en Milán, diseñada por Rem Koolhaas, no es solo un museo, sino un espacio de reflexión, debate y experimentación artística. Este fue uno de los secretos mejor guardados de Miuccia, su profunda pasión por el arte contemporáneo. Desde joven, ella había estado inmersa en el mundo de la cultura, pero en esta etapa lo convirtió en una extensión natural de su trabajo. La Fondazione no era un proyecto de marketing, sino una plataforma sincera para dar visibilidad a artistas, pensadores y proyectos que cuestionaban la realidad. Mientras otras casas de lujo se concentraban únicamente en vender, Prada estaba creando un legado cultural. La Fondazione organizaba exposiciones, cine, conferencias y colaboraciones que enriquecían no solo a la marca, sino a la sociedad. Con este movimiento, Miuccia envió un mensaje poderoso. La moda no es solo apariencia, también es intelecto, también es cultura, también es transformación. En paralelo, los desfiles de Prada se convirtieron en verdaderas puestas en escena culturales. Cada presentación no era solo una muestra de ropa, sino una experiencia conceptual. Los escenarios, la música, las referencias artísticas y literarias que acompañaban cada colección transformaban el desfile en un espectáculo de ideas. Vestir Prada ya no era solo llevar un traje o un bolso, era participar en un movimiento cultural. Este enfoque intelectual atrajo a un público que buscaba algo más que lujo superficial. Prada comenzó a ser la marca de los pensadores, los cineastas, los artistas, los académicos. El minimalismo sofisticado y el ugly chic se consolidaron como símbolos de una moda que no buscaba complacer, sino provocar preguntas. Un secreto que inspiró a miles de emprendedores creativos fue la manera en que Miuccia se atrevió a romper la división entre alta cultura y consumo. Para ella, no había diferencia entre una exposición en la Fondazione y una colección en la pasarela. Todo era parte de un mismo diálogo cultural. Prada demostró que una marca puede ser más que un producto. Puede convertirse en un movimiento intelectual que deje huella en generaciones. El mensaje motivador que se desprende de esta etapa es profundo. El verdadero éxito no está en vender más, sino en trascender. Miuccia entendió que las marcas que sobreviven no son las que siguen las modas pasajeras, sino las que logran conectar con la cultura y convertirse en símbolos de pensamiento. Gracias a esa visión, Prada no solo era reconocida por sus prendas y accesorios, sino por su impacto cultural. La Fondazione atrajo visitantes de todo el mundo, consolidando a Miuccia como una mecenas del arte contemporáneo. Su capacidad de unir mundos tan distintos, el negocio del lujo y la experimentación cultural, demostró que los límites solo existen para quienes tienen miedo de cruzarlos. A mediados de los años 2000, Prada ya no era solo una marca de moda, era un fenómeno cultural global. Y Miuccia se había consolidado como una de las mujeres más influyentes del planeta, no solo por su talento como diseñadora, sino por su visión de la moda como una herramienta de cambio y de reflexión. En la próxima parte veremos cómo,
En medio de la crisis financiera global de 2008 y los desafíos de un mercado cambiante, Miuccia Prada tuvo que reinventar nuevamente su estrategia para mantener la relevancia y demostrar que la resiliencia es la clave de la grandeza. El año 2008 marcó un punto de inflexión para muchas industrias en el mundo. La crisis financiera global golpeó con fuerza, y el sector del lujo, aunque menos vulnerable que otros, no estuvo exento del impacto. La incertidumbre económica redujo el consumo, las ventas cayeron en mercados clave y muchas casas de moda se vieron obligadas a recortar personal, cerrar tiendas o reducir su producción. Prada, a pesar de su prestigio y éxito, también enfrentó esta tormenta. Para Miuccia Prada, este periodo fue una de las pruebas más duras de su carrera. Su imperio, que había crecido con audacia y visión, ahora debía demostrar que podía resistir tiempos de crisis. Pero aquí es donde brilló una de sus mayores virtudes: la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Mientras muchos competidores optaron por jugar a lo seguro, repitiendo fórmulas o reduciendo riesgos, Miuccia eligió el camino más difícil y, al mismo tiempo, el más visionario: reinventar la identidad de Prada para responder a la nueva realidad. Durante esos años, sus colecciones se volvieron más experimentales y, a la vez, más cercanas a la situación mundial. En lugar de ignorar la crisis, Prada la incorporó a su narrativa creativa. La austeridad económica inspiró propuestas minimalistas aún más radicales, donde el mensaje no era opulencia, sino resistencia. Los desfiles mostraban prendas que reflejaban fortaleza, sobriedad y un estilo práctico que conectaba con un mundo que necesitaba adaptarse a la incertidumbre. Uno de los secretos mejor guardados de Miuccia en este periodo fue su habilidad para leer los cambios sociales y culturales más allá de lo económico. Ella entendió que la crisis no solo era financiera, sino también emocional. La gente buscaba autenticidad, buscaba propósito, buscaba símbolos de resiliencia. Y Prada ofreció exactamente eso: una moda que no escapaba de la realidad, sino que dialogaba con ella. En paralelo, Patrizio Bertelli reforzó la estrategia empresarial para asegurar la estabilidad del grupo. Ajustó inversiones, fortaleció la presencia en mercados emergentes como Asia y reestructuró las finanzas de la compañía. Esta combinación de creatividad realista y gestión estratégica permitió que Prada no solo sobreviviera, sino que emergiera fortalecida de la crisis. El mensaje inspirador de esta etapa es claro: las verdaderas marcas y las verdaderas personas no se definen por los tiempos de bonanza, sino por cómo enfrentan la adversidad. Prada demostró que el lujo no es frágil cuando se fundamenta en autenticidad y visión, sino que puede convertirse en un refugio emocional en tiempos difíciles. Otro movimiento estratégico clave fue la salida a bolsa de Prada en 2011, en la bolsa de Hong Kong. Esta decisión no solo le dio al grupo una inyección de capital para seguir creciendo, sino que también simbolizó la confianza en el futuro y la visión global de la marca. Al elegir Hong Kong en lugar de Milán o Nueva York, Miuccia y Bertelli enviaron un mensaje contundente: el futuro del lujo estaba en Asia y Prada quería liderar ese camino. La reinvención también alcanzó las campañas publicitarias. Prada se volvió más experimental, colaborando con cineastas, fotógrafos y artistas que aportaban una mirada fresca y arriesgada. Cada campaña se convirtió en una pieza de arte visual, reafirmando la identidad de la marca como un espacio donde moda y cultura se entrelazaban. El secreto motivador detrás de todo esto fue la valentía de no retroceder en tiempos de miedo. Mientras muchos jugaban a la defensiva, Prada apostó por avanzar, por innovar, por arriesgarse aún más. Esa audacia fue la que permitió que la marca no solo resistiera la crisis, sino que saliera de ella más fuerte y más influyente. A finales de la década, Prada ya había demostrado que su grandeza no dependía de la estabilidad del mercado, sino de su capacidad de resiliencia.
Miuccia se consolidó como una líder que no se rendía ante la adversidad, sino que la convertía en inspiración. Su mensaje al mundo fue claro: los tiempos difíciles no son un freno, son una oportunidad para reinventarse. En la siguiente parte, la última de esta serie, exploraremos cómo Miuccia Prada, tras superar la crisis, se consolidó como una leyenda viva de la moda, dejando un legado que va mucho más allá de las prendas y las pasarelas. Un legado de innovación, cultura y valentía. Llegar al final de la historia de Miuccia Prada es comprender que estamos frente a una de las figuras más extraordinarias de la moda contemporánea. Su viaje comenzó como la heredera de una pequeña tienda de artículos de cuero en Milán, y se convirtió en la líder de un imperio global que redefinió el concepto de lujo, cambió las reglas del diseño y llevó la moda a territorios donde nunca antes había estado. Pero su verdadero legado no se mide solo en números o en colecciones memorables, sino en la transformación cultural y emocional que logró provocar en millones de personas. Tras superar la crisis financiera y consolidar a Prada como un grupo fuerte y resiliente, Miuccia siguió sorprendiendo al mundo con su capacidad de innovación. Nunca se permitió el conformismo. Cada desfile, cada colección y cada proyecto eran una oportunidad de reinventarse. Esa inquietud constante se convirtió en su sello más distintivo. La certeza de que la creatividad no tiene límites, siempre y cuando exista el coraje de arriesgar. Uno de los secretos mejor guardados de su éxito fue su habilidad para entender la complejidad del ser humano. Miuccia nunca diseñó para un ideal de perfección, sino para la mujer real, con sus contradicciones, sus dudas y su fuerza. Por eso sus creaciones no eran simples prendas, sino símbolos de empoderamiento. Prada vistió a mujeres que querían ser escuchadas, que buscaban autenticidad y que encontraban en esas piezas una forma de expresar su voz. La marca también consolidó su papel como puente entre moda y cultura. La Fondazione Prada se convirtió en un referente global de arte contemporáneo, un espacio que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y pensadores. Allí radica otra de las grandes lecciones de Miuccia. El éxito verdadero no es solo lo que se gana, sino lo que se aporta al mundo. Prada no solo vendía productos, también ofrecía reflexión, ideas y belleza intelectual. El mensaje motivador que atraviesa toda su historia es profundo y universal. No tengas miedo de ser diferente. No temas desafiar lo establecido, ni incomodar, ni cuestionar. Porque es en esa diferencia donde se encuentra la verdadera grandeza. Miuccia Prada lo demostró con su filosofía del ugly chic, al transformar lo extraño en sofisticado, lo funcional en objeto de deseo, lo minimalista en símbolo de poder. Ella enseñó al mundo que la belleza no es obedecer reglas, sino crear las tuyas propias. En el terreno empresarial, Miuccia y Patrizio Bertelli dejaron claro que el equilibrio entre creatividad y estrategia es la clave de la sostenibilidad. Prada no solo sobrevivió a décadas de cambios en la industria, sino que se mantuvo en la cima gracias a esa dualidad, el arte y el negocio caminando de la mano. Esa visión sigue inspirando a emprendedores de todas las áreas. Los sueños más arriesgados pueden sostenerse en el tiempo cuando se combinan con disciplina y visión estratégica. Hoy, Miuccia Prada es considerada una leyenda viva, no solo por lo que creó, sino por lo que inspiró. Su nombre está grabado junto a los más grandes de la historia de la moda, pero su impacto trasciende esa categoría. Es un símbolo de valentía, de cultura y de inteligencia. Prada no es solo una marca, es una filosofía de vida que invita a pensar, a cuestionar y a atreverse. Y aquí está el secreto final, el que resume toda su trayectoria. El verdadero lujo no es lo que llevamos puesto, sino la libertad de ser nosotros mismos. Esa es la herencia de Miuccia Prada. A través de su arte, sus negocios y su visión cultural, nos recordó que el éxito no está en encajar, sino en destacar, en dejar una huella única e irrepetible en el mundo. Así termina la historia de una mujer que transformó una empresa familiar en un imperio,
que convirtió la moda en cultura y que, con cada creación, nos invita a creer en el poder de la autenticidad. Su legado sigue vivo en cada desfile, en cada exposición de la Fondazione Prada y en cada persona que al ponerse una prenda de la marca decide caminar con la seguridad de que la verdadera elegancia está en la confianza y en la valentía de ser diferente. Miuccia Prada no solo construyó una marca, construyó un ejemplo, y ese ejemplo seguirá inspirando a generaciones enteras a soñar en grande, a desafiar lo imposible y a recordar que la innovación más poderosa nace siempre de la autenticidad.